Nosotros con una amiga que estaba al lado, que era mi amiga de la infancia, que todavía somos amigas, porque yo tengo 75 años en este momento y yo tenía 15. Queríamos ir al cine porque nuestra única entretención era ir al cine. Así que me decía, Memé, vamos al teatro. En el Teatro Sol nos están dando una buena película. Y yo creo que todos estaban con ese afán de salir el día domingo. Y mi mami dijo, no hay plata para el cine. Y mi amiga me dijo, yo te presto. No, mi mami no le gusta eso. Entonces, no fuimos. El día estaba bajo el signo de una kirmes. Íbamos como disfrazados. Y nosotros vivíamos en la Manuel Rodríguez, que es la calle que sube del Teatro del Lago. Ese fin de semana nos habían traído del campo a participar en la actividad y quedamos aquí esperando la hora del comienzo de la kermés. Como el papá ya había llegado aquí al colegio, el lugar de encuentro era aquí en el patio y en el colegio de la Deutsche Schule Frutillar. Entonces nosotros estábamos preparándonos para salir. Yo estaba disfrazado de indio, con una pluma así, pintada así. Y creo que mi hermana como cocinera en blanco, y los dos chicos, el Wilfried y el Wolfgang, ni me recuerdo. Estaban todos disfrazados y a punto de salir cuando la mamá me dice, favor, anda a cerrar con llave la puerta a la terraza. Estábamos aquí en el edificio del internado con varias compañeras en un dormitorio, en una pieza, conversando, cuando comenzó el sismo, el movimiento, y bajamos rápidamente las escaleras y salimos al patio. Estábamos en el colegio, teníamos una convivencia infantil, y para el primer remesón me dice mi mamá, vamos para afuera mejor. Ah, ¿qué va a ser tampoco? Vamos a ir para afuera ahora. Y viene el grande y llegamos a la mitad del gimnasio y las dos manos abiertas, los brazos abiertos así, y caían los vidrios encima de nosotros. Ahí nos arrastramos hasta la puerta, un tío nos vino a ayudar y llegamos hasta el auto que iba 3 pasos para atrás, 3 pasos para adelante. Pero ninguna de las dos se le ocurrió frenarlo. Yo lo vi por mis ojos, nadie me tiene que decir lo que no es, porque yo vivía en Gaviota, tenía 3 hijitos, mi hijo mayor tenía 5 años, la otra tenía 3 y el otro tenía 9 meses. Y cuando empezó a temblar, yo nunca había escuchado de mis padres que habían temblores tan fuertes, a mí no me dio susto. Salí afuera de mi casa, me allegué en un cerco que tenía mi marido de madera, de rebellina que se dice, y cuando empezó a temblar, de repente se vino más fuerte el sacudón. Y se viene de allá de Casablanca, toda esa montaña como ven aquí al otro lado ustedes, se corrieron los palos así. Estaba en la casa un primo y mi marido, tenía 6 hijos, su mamá, su señora y él. Gritaban y gritaban y gritaban porque estaban cerca donde yo estaba. Y se vino ese monte y llegó y tapó la casa. Murieron todos.
Mi padre fue un hombre que empezó de abajo, empezó de obrero. Y gracias a su esfuerzo fue escalando y llegó a formar una de las empresas más grandes y son de construcción. Él fue yo creo que fue como antiguamente eran los pioneros que empiezan a... Y lo que hizo en Rupanco, por ejemplo, yo creo que nadie lo haría, porque ¿quién se va a ir a quemar las pestañas para allá que no había camino, no había nada, no había... Y llegar allá en una parte de inhóspita que no... Estaba el Cerro Virgen, porque no había camino, no había nada, algo que incluso rebajar el cerro para poder hacer el hotel. Y él lo hizo. Y con su capital propio. Y su esfuerzo propio, porque no formó sociedad ni nada, sino que él lo construyó. Y la mami, como tenía sus 3 hijas mujeres, dijo, ya, yo te voy a administrar tu hotel, pero yo me llevo mis hijas. Así que nos fuimos con ella allá. Por eso conocí el hotel. Muy bonito. La gente igual, los turistas que llegaban. ¡Oh! Acá estamos echando a andar el ROV, que es un Blue Robotic con el que vamos a realizar la búsqueda para saber si logramos encontrar algo del hotel. El equipo funciona con baterías, tenemos cable como para 300 metros de búsqueda, tiene una autonomía de unas 2 horas más o menos. Ese día anterior, en la noche, estuvimos en una kermés en Frutillar, en el Club Alemán. Por lo tanto, en el momento del terremoto, yo estaba haciendo siesta porque llegué algo tarde ese día. Acercándome a la manilla, siento un mareo, así, un movimiento circular, y tuve que mantenerme en la mesa. Y había un ruido subterráneo y los perros ladraban, y era algo raro. Entonces en ese momento dije, qué sorprendido, ¿qué es esto? Bueno, me mantuve en la manilla de la puerta, la cierro y vuelvo, doy la vuelta por dentro y voy al corredor donde estaban todos ante el espejo maquillándose. Y no llego al baño cuando comienza el golpe realmente fuerte. En una sala del internado habían muchas señoras, mamás, que estaban preparando los platos de las tortas para la 11 y muchas de ellas también salieron, hubo gente que cayó a la salida, fue como un caos abajo hasta que pudimos en el patio como estar, pensamos que ahí podíamos permanecer, pero sí fue muy fuerte. Lo que se grabó en la mente, porque yo veía el colegio, el edificio antiguo de la torre, que se balanceaba de un lado hacia el otro, y comenzaron a abrirse las ventanas, se golpeaban las ventanas. Luego comenzaron las piedras de las chimeneas a caer del techo. Porque nadie sabía qué había sucedido. Incluso se tenía en los primeros contactos que alguien había tirado una bomba atómica. Oye, porque fue terrible esta situación aquí. Terrible, terrible, porque todo se movía, los vehículos también así avanzaban un poco, retrocedían y así. Y de repente aparece... se rompió un portón en una parte donde tenían muchos chanchos, parece que le llamaban la chanchería, y aparece así como full, correr, pasó por encima y nos alcanzamos a esconder detrás de un camión que había enfrente de la casa. La gente empezaba a correr hacia arriba, subiendo hacia los cerros, hacia arriba, y llorando y gritando, va a salir el lago, entonces ya mi abuelita dijo, ya no, tenemos que irnos. Dejaron todo abierto como estaba nomás y se fueron. Y todo el pueblo casi estaba ahí, ricos y pobres, llorando.
porque no se sabía cuándo íbamos a bajar, pues. El día siguiente estuvimos como 15 días ahí. Pero cuando nos pilló esto, todos salimos a la calle, niños, viejos, jóvenes, y ahí estábamos y yo a mi madre la senté en la acera. La senté ahí porque le dio un ataque de nervios muy fuerte. Ella tampoco nunca había vivido un terremoto, porque no se sostenían los... Había un solo vehículo de un señor Nalmías que vivía al frente de la casa de mis padres. Y ese auto se iba para allá y para acá, si se movía, y todo, nadie podía estar de pie. Así que una señora me gritó, dele un palmazo a su mamá en la cara para que se calme, porque gritaba como loca. Es decir, ella, y yo no sé, cómo le iba a pegar a mi madre, y fue lo que la calmó a ella. Es casi plano, pero los árboles se corrieron así, y atrás vino el barro, la piedra, atrás de eso. Y ya ahí miré el hotel. El hotel saltó como usted lo pesque con sus manos y lo tira al lago. Saltó entero al lago. Y se vino todo ese cerro abajo. Miro para acá, donde está Final Delfín, Mansilla. Ese cerro se desmoronó de arriba. Era lleno de árboles. Ahí donde vive usted, lleno de árboles. Eso se desmoronó como un canasto de arveja, de granada. Y se vino y se murieron toda la gente que había. Los camineros que estaban haciendo el camino con sus hijos. Una inmensa mortandad de gente. Pero yo no tuve susto que iba a morir. Por eso estoy aquí. Oiga, cuando cayó el cerro del Finado Delfín Mansilla entero, todo eso del Finado Delfín y de Ramón Cerda, su abuelo. Sí. Ya. Eso se vino todo abajo ese cerro, no quedó nada, pura tierra. Y toda la gente que estaba abajo se murieron. Vino el terreno, explotó. Lo primero explotaron las aguas termales, los pozos. Y, para allá. Como una explosión. Y después el hotel se la dio, se inclinó. Y de ahí vino después el cerro, se partió atrás y se pareció con todo. No quedó nada. Hasta los días de hoy. Y eso está abajo, roca, árboles, tierra y agua. Esta cruz recuerda las víctimas del terremoto y de las personas que murieron en toda esta zona, especialmente las que murieron acá en el hotel. Y ella marca también la posición del hotel donde estaba antiguamente. Los cerros se cortaron, ambos lados, este de aquí y el otro de allá. Aquí se pasó a buscar el hotel y de allá se pasó a buscar a todas las casas que habían a la orilla y a los camineros que estaban haciendo el camino. Del Rupanco se ha dicho que tantos habían muerto y tanto aquí, tanto allá. Y en realidad va a ser difícil saber cuantificar cuánta gente fue la que desapareció acá. Bueno, aquí en el hotel habían 13 personas, esos estaban contaditos. 13 personas que desaparecieron con el hotel y todo, al medio, por ahí, al medio del lago estarán. ¿Eso qué es? Es un GPS. Tú lo lanzas de abajo, del fondo, de una boya, sale arriba y toma el punto donde emergió. Se te sirve para tomar si se encuentra alguna cosa interesante.
segunda vez que vamos a bucear. Ya vinimos una primera con un robot submarino, con ese llegamos hasta los 90 metros, pero no encontramos nada. Pero ahora vamos a intentar otro sector que por información de gente que vio todo esto de primera fuente, nos dijo que estaba cercano a este sector, que es distinto a los otros lugares que buscamos. Así que esperamos ver algo en esta inmersión. Bueno, y aquí esta península se llama Gaviota, hacia el fondo. Y aquí donde estamos se llama Las Vegas del Rupanco. Y atravesamos desde Sector El Laja. Lo que vamos a hacer, vamos a bajar máximo 30 metros de profundidad, pero en el lugar donde tenemos como referencia vamos a hacer una especie de zigzag, bajando desde los 6 metros hasta los 30 metros, más o menos un ancho, una franja de unos 200 metros. Para eso trajimos estos equipos que son unos propulsores y eso nos da una velocidad 4 veces lo que podemos nadar, entonces nos hace una búsqueda más eficiente y más rápida. Pensando que qué es lo que había pasado, y de a poco empezaron a aparecer gente con radios portátiles y se escuchaba algo. No había nada donde comprar nada porque estaba todo cerrado. Y mi papi tenía una talabartería, buscó un lazo y me lo amarró a la cintura y me tiró para adentro de la casa. Dijo, tienes que ir a sacar cuero y frazadas, plumones para que nos tapemos para la noche, porque al frente de nuestra casa vivían una familia italiana que habían llegado después de la Segunda Guerra Mundial, por el 45, 46 más o menos, y fueron muy solidarios. Ellos nos prestaron su living, porque en la casa no se podía entrar, la casa quedó como entera ya que como que se caía. Por ejemplo, esta foto era donde hizo mi primera comunión mi hermanito Juan, él. Y ahí estaban todos los más chiquititos. Habían 2, 4, 6, 7 niños, pero éramos más. Eran todos mis hermanos estos bomberos. Y por acá está mi papá, el que está ahí. Estuve para el terremoto y sí, estaba ahí en una parte donde vendían cerveza, y si no hubiera sido por el joven que andaba ahí al lado, pasó por la primera compañía, y justo cayó la torre cuando el niño lo empujó y la torre cae hacia abajo. Ese niño lo salvó a él. Así que hasta que pasó el terremoto realmente tuvimos 3 pasos para atrás, 3 pasos para adelante. Más o menos unos 25 minutos se sentía el temblor todavía. Después nos sentamos en el auto y pensábamos que íbamos a llegar acá, a la casa. Y que la casa iba a estar en el suelo porque en el trayecto vimos hartas casas en el suelo. Llegamos hasta la iglesia luterana, esa estaba de pie. Seguimos y cuando mi mamá vio la torre arriba de la casa, dijo, menos mal, la torre quedó, así que quedó la casa. Y así fue, lo único que cayó de esta casa fueron las 4 chimeneas de cemento. Y si hubiésemos estado en casa, nos pesca las 2, porque más abajo, que hasta la puertecita que está ahí, no íbamos a llegar, porque cayeron las 4 chimeneas ahí, justo ahí. Salimos a la calle con mi hermana y mucha gente salió a la calle y vimos que el lago había retrocedido mucho. Recuerdo ver el fondo, digamos la arena, creo que pueden haber sido 100 metros, pero en ese momento
no me daba cuenta del peligro que podía significar eso. Se vinieron, como te decía, se cortaron los cerros y se vinieron hacia el lago. Y hay un tío que contaba que se salvó con el lodo, quedó enterrado, estuvo un día enterrado, digamos, hasta el mismo pecho, en el barro y lodo y piedra y roca, no podía salir. Ese contaba la historia, cómo había visto, digamos, todo esto, cómo se derrumbaba, porque después del terremoto venían todo un sinnúmero de réplicas. Y a esa hora pesqué a mis chicos y arranqué para arriba, donde estaba el Tolo Gallardo. Y cuando llegué arriba, estaba toda la gente de arriba. Los Barrías, los Burgos. Toda la gente bajó de arriba porque pensaba que se iba a rodar el Cerro de los Colorados. Iba a pasar por ahí por donde está la Comadrela, iba a bajar para donde estaba Lupercio Gallardo. Entonces toda esa gente arrancó allá donde yo estaba. Pero gracias a Dios que no llovió, porque eso fue en mayo. Tuvimos 8 días sobre ese cerro. Nadie comía. ¿Qué iba a comer? Los niños chiquitos uno les daba de comer. Uno no podía tragar nada. No había hambre. Venían esos tremendos aparatos con, no sé, creo que eran 8 hélices, que podían aterrizar en Tepual. Tepual habían inaugurado, no sé, un año antes. El aeropuerto era uno con pista larga y los daños eran muy menores, de modo que esos aviones llegaron. Y nosotros, cuando escuchábamos, hacían un ruido tremendo esos aviones. Entonces pasaban justo para aterrizar muy cerca de Frutillar, se veían como bajaban. Entonces nosotros con sábanas blancas le hacíamos señas. Fue impresionante eso. Nosotros lo que encontramos fue un desplazamiento de tierra del fondo, que venía desde el cerro hacia el fondo, hacia al centro del lago. Porque ahí se notaban clarito una falla en ambos lados. Bueno, de los buceos que hemos hecho, ese ha sido el único lugar que hemos encontrado de esa forma. Y acá, bueno, que unas termas, unos afloramientos de agua desde el fondo. Deben haber sido unos 20 afloramientos, más o menos, con burbujas, yo no sé qué gas será. Y el agua crea un ecosistema alrededor de algunas algas y también varios peces que nadan alrededor del agua termal. Ya hacia allá, ahí donde bajamos profundo, no... Pero no encontramos ningún resto nada, de piedra, algo, de alguna construcción. Árboles muy grandes, sí, pero no mucho. No, porque no es como que el bosque se hubiese desplazado. A lo mejor fue la montaña que se vino encima. No un desplazamiento parejo con todo el bosque encima. Y tampoco obviamente el hotel. Pero hay que seguir buscando. Sí, un año estuvimos en esa sala. Sí, estuvimos en esta, debe ser de 62, por ahí. Ya, 61 y arriba creo que 62. Bueno, hay que saber que la cáscara de la tierra es realmente delgada y es más delgada todavía en esta zona. Tenemos en el mundo 2 zonas que son muy peligrosas y puede venir en cualquier momento. Japón por un lado y por el otro lado la parte de los Andes con el Pacífico. En esas partes
la gente no le queda otra, tendrá que vivir con esto. El mensaje sería de mantenernos cercanos a lo alto, cercanos a Dios y agradecer nuestra vida y agradecer el estar bien y pedir siempre su bendición y su protección. Eso nos ayuda mucho.